Bueno, muchísimas gracias, Clara Hervas, por aceptar esta invitación a este conversatorio poco frecuente para hablar un poquito de las acciones que se están haciendo a nivel internacional. Clara Hervas es gerente de Asuntos Públicos de RDI, es Rare Disease International, así que, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. También nos está acompañando Luciana Escati Peñalosa como directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Muchas gracias, bueno, Roberta. Gracias, Luciana. No, por favor. Por favor. Queríamos básicamente primero que nos contaras un poquito de qué se trata RDI para aquellos que no saben de las acciones. Muy bien. No, otra vez, muchas gracias a las dos por esta oportunidad. La Federación está haciendo mucho en estos tiempos un poco difíciles y nosotros lo apreciamos mucho, que nuestros miembros estén tan activos. Como ha dicho Roberta, soy Clara Hervas, trabajo para RDI, que es la Alianza Global para Enfermedades Raras. Entonces es, digamos, una organización paraguas que pone en conjunto otras organizaciones de pacientes en el mundo y el objetivo es abogar por estas enfermedades a nivel mundial frente a actores como son las Naciones Unidas, pero también otros actores importantes de la comunidad como la comunidad científica o otras organizaciones de la sociedad civil que se encargan de cuestiones de salud o de apoyo social. Entonces, RDI se formó en 2015, fue impulsado en sus principios por la Organización Europea de Enfermedades Raras, Eurordis, pero rápido se creó una red de organizaciones a nivel global, FADEPOF siendo uno de sus miembros. También cuenta con organizaciones en todos los continentes del mundo. Tenemos ahora más de 70 miembros que actúan en 100 países distintos. Los miembros de RDI son tanto alianzas a nivel nacional para las enfermedades poco frecuentes, como también federaciones de una enfermedad en concreto a nivel internacional. Y entonces trabajamos desde 2015 para abogar por estas enfermedades en estos distintos ambientes, lugares que he mencionado antes. Sí. Clara, aprovecho que nombrabas esto de Naciones Unidas y la pregunta es, contanos un poquito brevemente cuáles son estos logros, ¿no? que se han, que incluso los llamamos mitos, ¿no? Porque ha sido un gran trabajo a nivel global de todas las organizaciones, el involucramiento de todos los países. Contanos un poquito qué se ha logrado, ¿no? Ante Naciones Unidas. Sí, creo que es importante poner un poquito de contexto en las prioridades actuales de las Naciones Unidas, porque justamente también desde 2015 se inició lo que se llama la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son 17 objetivos o sea, que van desde contra el cambio climático, en reducción de la pobreza, pero dentro de estos también entran objetivos como salud y bienestar para todos, que es muy importante para nosotros, la reducción de las desigualdades. Y entonces lo que se hizo desde RDI con los miembros es analizar esta nueva estrategia de las Naciones Unidas con la problemática de las enfermedades raras y ver cómo casan juntos y cómo nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, podemos ayudar y contribuir a que estos objetivos se realicen. Entonces, una de las cosas que creamos en 2016 fue un comité de ONGs ante las Naciones Unidas, en inglés es el NGO Committee for Rare Diseases. La idea aquí era tener realmente una plataforma con la que interactuar con las Naciones Unidas, sobre todo en Nueva York, que es donde está la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual los Estados miembros, allí es donde toman las decisiones, digamos, que afectan a todos los miembros. Y primero hubo un evento de lanzamiento de este comité en 2016 en Nueva York. Para esto
tuvimos reuniones con diferentes Estados miembros para tener apoyo a que se realizase esta reunión. Argentina en ese momento, por ejemplo, acudió a la reunión y más tarde se convirtió en, digamos, en uno de los países a los que podíamos acudir para distintas, pues si nos faltaba información sobre algún proceso. Ha sido un país que gracias también al el trabajo de vuestra federación ha estado muy activo en esta iniciativa. Entonces, una vez que lanzamos este comité, el objetivo era crear visibilidad de las enfermedades raras en las Naciones Unidas, porque es algo que hasta ahora no se había hablado, no eran mencionadas en ninguno de los informes que salían de quizá, por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos o en otras, lo que llamamos resoluciones de la Asamblea General. Entonces era crear esa base que nos pueda ayudar en el futuro, unos documentos que han sido aprobados a nivel de las Naciones Unidas y de todos los Estados miembros y que dicen que hay que ocuparse de esta problemática como una problemática global. Entonces, uno de los hitos, por ejemplo, fue cuando hubo en Nueva York lo que llamamos la reunión de alto nivel sobre las enfermedades no transmisibles. En este caso, queríamos intentar hacer que las enfermedades raras o poco frecuentes entren dentro de esta categoría y sean un grupo dentro de este grupo más grande de enfermedades. En este caso, vosotros podréis decir más sobre esto, pero FADEPOV ayudó mucho en eso y junto con Aliber y FEDER, o sea, la Federación Española y la Latinoamericana, aportaron a esta reunión con una declaración sobre cómo las enfermedades poco frecuentes entran dentro de las enfermedades no transmisibles, y esto acabó digamos, en manos de la Organización Mundial de la Salud, y es algo que también nos ayudó en crear visibilidad. Qué bueno esto que nombrás, la verdad que fue en ese momento, sí, creo que fue un gran esfuerzo y fue una estrategia. Yo creo que fue importante. Como muy disruptiva para ese momento, pero bueno, seguimos insistiendo en esto, ¿no? De que la importancia de las enfermedades no transmisibles puedan tener un marco mucho más amplio de acción, no solo en estas que son prevenibles, sino en estas otras que tienen una prevención secundaria o terciaria, que es donde claramente entrarían la mayor cantidad de enfermedades poco frecuentes. Exactamente. Y digamos que yo creo que esto también nos preparó para lo que venía más tarde, porque digamos que la siguiente reunión de alto nivel, como lo llaman ahí en las Naciones Unidas, que vino un año más tarde, fue la que era sobre cobertura universal de salud. Entonces, ahí es cuando nos dijeron, con todo ese trabajo que habéis ido elaborando, tenéis que atacaros a esto, tenéis que crear de verdad aquí un posicionamiento desde la Organización Mundial de Enfermedades Raras sobre esta cuestión, coger estos diferentes elementos que vuestros miembros han elaborado, que vosotros habéis ido elaborando, y presentarlo, porque entráis totalmente, ¿no? Porque había una oportunidad importante. Era realmente el momento de hacerlo, porque es la primera vez que los Estados miembros a nivel de Nueva York iban a hablar de esta problemática y de hablar de la cobertura universal de salud desde un punto de vista no solo financiero. O sea, no estamos hablando solo de que sea una cobertura gratis, por ejemplo, para todo el mundo. No, es que sean servicios de calidad, servicios adaptados a cada persona, accesibles para todos y para la mayoría de para toda la población. Entonces, era importante nosotros entrar ahí, y además se estaba hablando mucho de lo que llaman los grupos vulnerables. Entonces, empezaba a estar clarísimo que si no se hacía algo por los grupos vulnerables, la cobertura universal de salud no iba a ser universal. Eso no... Una cosa es que no va con la otra. Es imposible que sea realmente universal si no se ocupan de esto. Entonces, nosotros hicimos ese trabajo de
vamos a poner a las enfermedades, a la comunidad de personas con enfermedades poco frecuentes como la comunidad vulnerable que son en esta situación y demostrarlo. Entonces, hubo un evento en las Naciones Unidas en 2019 donde pusimos esto como bandera realmente. Tuvimos un posicionamiento, un informe, vamos a decir, bueno, un texto desde Rare Disease International con todos sus miembros sobre cobertura universal de salud. Luego, muy importante fue también, perdón si me explayo, pero en Ginebra es lo que todos los años hay la Asamblea General de Salud de la Organización Mundial de la Salud, y en el año 2019 el tema principal era la cobertura universal de salud, y otra vez aquí dijimos tenemos que estar presentes. Entonces, en colaboración con varios países, incluido Argentina, organizamos un evento dentro de esta Asamblea General de la Salud en Ginebra, un evento sobre cobertura universal de salud. Y fue muy importante porque dio visibilidad cuando nunca se había hablado de enfermedades raras en esta Asamblea Mundial. Entre tanto, en paralelo, también RDI tuvo un trabajo interno de tener cuantas reuniones posibles con los Estados miembros y también con la Organización Mundial de la Salud y con el director general, el doctor Tedros, para hablarle de esta cuestión, y que ellos también desde su posición como Agencia Mundial de la Salud dijesen que esto era importante y que la cobertura universal de salud tenía que incluir a las personas con enfermedades raras. Entonces aquí es cuando llegamos a septiembre de 2019, a esta famosa reunión de alto nivel sobre la cobertura universal de salud y la declaración política de las Naciones Unidas sobre cobertura universal de salud. Y como gracias a todo este trabajo, porque vamos a decir que fueron años, pero bueno, en 2019 es cuando se puso realmente en modo speed, en el momento más activo, y logramos que las enfermedades raras entrasen dentro de esta declaración política. Es el artículo 34, para los que no lo sepan, pero hay muchos otros artículos de esa declaración política que son muy importantes también para la comunidad de enfermedades raras, pero bueno, destaco el 34 porque es donde está la palabra mágica. Es cierto. Perdón, Clara, ¿qué es lo que pensás en esto después de la declaración que ha cambiado, modificado de alguna manera el escenario de las enfermedades poco frecuentes con esta declaración? Yo creo que es muy importante que ahora haya un texto oficial de las Naciones Unidas que dice y que asegura, o sea, es firmado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, y dicen que para llegar a tener cobertura universal de salud hay que abordar las enfermedades raras. Entonces, a mí me parece que esto cambia en la manera en que quizá las organizaciones de pacientes pueden hablar con sus políticos, con las personas que luego van a poner en marcha. Sí, los decisores. Los decisores, exactamente. Van a elaborar los planes de cobertura universal en sus países, y las organizaciones de pacientes tienen ahora un papel con el que decir: no os olvidéis que esto lo habéis firmado, que esto habéis dicho que lo vais a hacer, y ahora tenéis que hacerlo. O sea, no os podéis echar para atrás ahora. Yo creo que incluso más en este nuevo contexto del COVID ayuda a tener algo concreto y que demuestra que los sistemas de salud necesitan cambiar de alguna manera y volverse más fuertes y estar preparados a este tipo de eventos que van a mover digamos, la base, van a poner en peligro el acceso a la salud de muchas personas. Entonces, cuando se tienen este tipo de declaraciones que a alguna persona le pueden parecer es un papel, pero para mí es algo que se han... sí, comprometido. Sí, comprometido, gracias. A hacer, y lo tienen que hacer. También esta es la razón por la que en RDI
acabamos de lanzar con Eurordis una campaña conjunta. En inglés es UHC for Rare Diseases, o sea, cobertura universal para las personas con enfermedades poco frecuentes. Entonces, hemos puesto todos los artículos de esa declaración que son importantes para las personas con enfermedades raras en un solo documento para que las asociaciones de pacientes tengan acceso rápido, puedan ver qué pueden mencionar cuando hablan con los decisores sobre el tipo de cosas que hay que cambiar en el sistema de salud. Luego hemos creado un kit para las redes sociales, para crear un poco de visibilidad también en las redes sociales sobre esto. Y también hemos creado una especie de ficha, con unas recomendaciones para los decisores de cómo pueden ampliar, digamos, su cobertura universal de salud y incluir a las enfermedades raras si toman ciertas políticas. Parámetros o políticas, sí. Exactamente. Bueno, todo eso es súper importante para, digamos, todo el trabajo que ustedes están haciendo como organización Paraguas para todas las organizaciones más chicas, ya sea a nivel regional, nacional, creo que son materiales y elementos que son muy importantes para poder, digamos, trabajar localmente juntamente con los decisores. Sí, quería decir, porque no lo he mencionado, que esto no lo hemos creado solos, evidentemente lo hemos hecho con nuestros miembros. De hecho, tenemos un comité en RDI que cuenta con miembros de nuestras asociaciones de pacientes que nos han ayudado a elaborar estos materiales porque si no habría sido imposible. Y también a veces nos llaman la atención en cosas como tenéis que hacerlo adaptable, tenéis que cada organización pueda modificar estos materiales para su propio contexto, porque es muy importante. Claro. Que sea relevante para el contexto, porque si no al final no sirve de nada y nosotros no queremos crear algo que al final no va a poder ser usado. Entonces, en eso también agradecer a FADEPOF y a las otras organizaciones que están en ese comité, porque no funcionaría sino este intercambio. Sí, es muy importante. y en ese sentido, Clara, creo que con RDI se ha llegado como a un modelo colaborativo real, con esto, ¿no? De este ejemplo que vos estás contando de cómo siempre esa apertura a poder contribuir y a poder contextualizar la realidad de cada país, que obviamente cambia muchísimo de uno a otro, incluso de región a región, cada uno de los continentes. Así que el desafío lo tiene muy grande RDI como organización, digamos, global, ¿no? Y creo que por ahora venimos muy bien, al menos nosotros como miembros estamos muy satisfechos y siempre dando ese lugar de un modelo colaborativo, ¿no? Que claramente es muy interesante y que entendemos que es replicable, ¿no? De que debemos aprender a trabajar de ese modo para poder alcanzar otro tipo de objetivos. Y en ese otro tipo queríamos también que nos cuentes brevemente este otro proyecto que es un desenlace incluso con respecto a esta colaboración y también el compromiso de la Organización Mundial de la Salud de haber tomado y haber aceptado que la comunidad de enfermedades poco frecuentes es una comunidad vulnerable que tiene que estar explícitamente en estas políticas que los Estados miembros se tienen que comprometer a por lo menos empezar a trabajar, ¿no? Y sobre todo desde este ámbito más amplio, no estamos hablando solo de cuestión presupuestaria, ni solo cuestión de tratamiento, sino que estamos hablando de una atención integral y de calidad, ¿no? Y eso involucra un montón de cuestiones, como por ejemplo este memorándum que se firmó para este otro proyecto. Contanos un poquito cómo va esa cosa. Sí. Entonces, esto todo viene de la colaboración que iniciamos con la Organización Mundial de la Salud, como has dicho bien. Tenemos la suerte de que con el nuevo director, doctor Tedros, se abrió como una puerta a colaborar mucho más con la OMS, porque digamos que empezamos a hablar con él desde antes de su elección y en su campaña. Entonces ya nos tenía en su radar. Esto yo creo que también fue bastante importante. Y logramos firmar este memorándum con la Organización Mundial de la Salud con dos objetivos para este primer año. El primero, que está latente pero iniciará dentro de poco, es intentar crear no una definición común mundial sobre las enfermedades raras, porque sería muy difícil, pero encontrar los parámetros, digamos,
en los que se pueda basar, un criterio común generalizado. Sí, exactamente. Por lo menos para que sea más fácil la colaboración internacional y también que países que quizá no están tan avanzados en la cuestión de enfermedades raras puedan mirar hacia esto y crear su propia definición, pero con estos criterios en mente y con esta ayuda de la OMS, digamos. Esa es la primera. Pero el segundo, que es el que está más desarrollado y estamos trabajando mucho con nuestros miembros, es la creación de una red global para las enfermedades raras. Esto es una red de centros especializados. Se refleja un poco, pero no es exactamente igual, pero es verdad que viene inspirado de algo que ya existe en la Unión Europea, que se llaman los European Reference Networks, que son redes, hay 24 redes distintas, porque cada una va con un área distinta, por ejemplo, pues, una red para enfermedades óseas, otra para enfermedades de la sangre. Así. Especialidades médicas. Exactamente, especialidades médicas, gracias. Sí. Y entonces esto se lanzó en la Unión Europea oficialmente en 2017 y es algo que se desarrolla y que está teniendo mucho éxito porque es conectar centros especializados en distintos países para, por ejemplo, casos en los que no haya suficiente conocimiento en un solo país, puesto que al ser una enfermedad poco frecuente, a veces ese conocimiento está en un país vecino, otro hospital que ha tratado esa enfermedad varias veces, que sabe el tratamiento que hay que seguir. Entonces se puede haber intercambios entre expertos y facilitar así pues la atención al paciente, una atención mucho mejor y de calidad. Más centralizada, claro, más Exactamente. centralizada. Y sobre todo evitar que el paciente tenga que viajar tanto, porque esto es una cosa que ocurre mucho con las enfermedades poco frecuentes, es que los pacientes acaban teniendo que ir a buscar ese especialista en otro país y no tienen esa atención en su propio país, lo cual bueno, también afecta económicamente a una familia, evidentemente, pero también puede traer pues, retraso en el tratamiento, en el diagnóstico y pues, una deterioración de la condición, y eso pues, son todos elementos que son muy problemáticos. Entonces, la idea con esta red global es intentar, bueno, no es exactamente recrear, pero también conectar estos centros especializados por regiones en el mundo. Entonces, crear como pequeñas redes dentro de esta gran red global, de otras redes a nivel regional. Entonces, sobre todo, la idea es en hospitales universitarios donde hay mucha investigación y entonces a lo mejor más probabilidades de que haya ese conocimiento y conectarlos. Y eso va a llevar una certificación, ¿no? Exactamente. Claro, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que eso es lo más interesante para estos. Exactamente. Esto viene con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y también es un proyecto que estamos llevando a cabo con una organización especializada en crear, digamos, certificaciones estándares de hospitales en el mundo. Entonces, es realmente crear, como has dicho tú, una certificación de esto es un hospital especializado en enfermedades raras que está en esta red mundial y que lo llaman hubs. Sí, exactamente, los hubs. Sí. Los hubs. Es que no lo sé traducir en español yo. Bueno, y Clara, para ya ir cerrando la conversación, que claramente se cuenta relativamente rápido, pero es un trabajo de muchísimos años, de muchísima dedicación, de muchísima gestión, ¿no? Como vos habías dicho, de muchas reuniones, de mucho establecer lazos para que, bueno, nada, cuando llegue ese momento inclusive de maduración sobre los conceptos que uno está intentando transmitir, se puedan empezar a plasmar en cuestiones concretas como estos objetivos, estos proyectos que vos acabas de contar. Nosotros desde Argentina estamos encantados de poder sumar. Creemos que bueno, toda la región de Latinoamérica es muy importante de que empiece
a estar como mucho más involucrada en esto para que a nivel global se pueda divisar también todo el trabajo que obviamente, por lo menos en Argentina, no son muchos los expertos, pero sí tenemos muchos muy, muy buenos de esos que hay. ¿Cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo se proyecta a futuro la RDI junto con sus miembros en este gran desafío de abogar por las enfermedades poco frecuentes en el mundo? Sí. Bueno, ahora en inmediato una de las prioridades principales es la implementación de la cobertura universal de salud a nivel nacional. Eso, nosotros como organización internacional vamos a intentar aportar el mayor apoyo que podamos, pero realmente es verdad que se va a hacer ahora más a nivel nacional, y entonces nosotros en ese aspecto es lo que estamos trabajando. En RDI el siguiente gran paso que queremos dar es también llegar a lo que llamamos una resolución de las Naciones Unidas a nivel de la Asamblea General. Esto no es una ley en sí, pero sí que es una directiva, digamos, que viene desde la Asamblea General de las Naciones Unidas y que impulsa a los Estados miembros a actuar sobre una cierta cuestión. Entonces nosotros queremos obtener una sobre enfermedades raras y hacerla, digamos, lo más que abarque la mayor número de cuestiones posibles. Entonces, como hemos dicho antes, que no sea solo el acceso al tratamiento, que no sea solo la cobertura universal de salud, sino que sea realmente abordar las enfermedades de manera integral y en todos sus aspectos, o sea, tanto como acceso a servicios sociales, al diagnóstico, a la investigación. Y entonces, lo que tenemos que estar haciendo ahora es encontrar esos Estados miembros que quieran ser, digamos, quieran llevar esta bandera y quieran llevarlo a la Asamblea General. Y estamos en reuniones con distintos Estados miembros y en paralelo, en interno, en RDI, vamos a empezar a desarrollar los conceptos que queremos ver en este documento final. Y lo haremos con nuestro comité de abogacía. Exactamente. Ahí estaremos, para después matizar cada uno en sus permanentes. Ya estamos. No digo, pero ahí estaremos aportando en este proyecto puntual. La Federación es parte de ese comité de advocacy y la verdad que lo hacemos con muchas ganas, mucho entusiasmo. Es un espacio muy enriquecedor para todos. Y bueno, a nosotros nos viene muy bien tener vuestro cerebro en esas reuniones, porque a veces abre puertas que uno a lo mejor no habría visto. Entonces bueno, eso es lo bueno del intercambio, ¿no? Poder sumar y bueno, poder expresar las diferentes visiones y necesidades, como habíamos dicho al principio, que cada región obviamente tiene, ¿no? Sí. Así que, bueno, creo que llegamos al final de esta hermosa charla y, bueno, agradecerte nuevamente desde la Federación que hayas aceptado formar parte de este panel internacional y, bueno, es un placer siempre trabajar contigo y así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vosotras, de verdad. Desde RDI y de mi parte. También. Dale. Gracias. Gracias. Chao, Clara, gracias. Chao, gracias.